Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hacer un breve vídeo con tips o consejos para consultar el I Ching. Para realizar una consulta con el I Ching se necesitan 3 monedas. Las 3 monedas deberían de ser iguales. Se tiran las monedas 6 veces, la cara vale 3 y la cruz vale 2. Y se suma el resultado. Si da un número impar, será una línea continua. Y si da un número par, será una línea partida. Hay varias formas de realizar las preguntas, pero os voy a dar un par de consejos para que podáis enfocaros en qué tipo de preguntas se pueden hacer. Por ejemplo, podemos preguntar qué pasaría si lo que fuese y plantear una hipótesis en un futuro inmediato o futuro cercano. También podemos pedir un consejo sobre cómo actuar ante cierta cuestión que nos está pasando. ¿Qué puedo hacer con esta cuestión? También es importante que a la hora de realizar la pregunta estés en un sitio tranquilo, concentrado en lo que estás preguntando y realmente estés pensando en esa pregunta mientras tiras las monedas. ¿Por qué? Pues porque si realizas la pregunta, por ejemplo, en voz alta una vez, pero mientras estás tirando las monedas estás pensando en otra cosa que te preocupa, el I Ching te va a responder a lo que realmente te está preocupando, porque va a responder a tus emociones en el momento de hacer la consulta. Es recomendable realizar una sola pregunta aproximadamente una vez al mes. Si quieres volver a hacer la misma pregunta, deberás esperar al mes siguiente para volverla a hacer. También hay algunas normas generales o consejos para saber cuándo y cómo puedes realizar la consulta. Por ejemplo, no es recomendable hacer una consulta entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana. Si pensamos en el I Ching como si fuese un anciano venerable, un sabio que nos va a aconsejar, entre las 11 de la noche y la 1 de la noche es momento de dormir, es muy tarde y es como molestar al sabio para preguntarle algo. Entonces no es un buen momento. No es un momento propicio, ¿no? Es un momento de descansar, de irse a dormir. Así que si tienes alguna preocupación, es mejor que hagas la consulta por la mañana o en cualquier otro momento que no sea justo antes de irse a dormir, ¿no? O tan tarde por la noche. También es importante tener en cuenta que al dibujar el hexagrama se debe de dibujar desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, la primera línea será la línea inferior, la segunda la que está inmediatamente encima, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta es la línea superior. Se deben de hacer preguntas específicas. Por ejemplo, si hay una cuestión que te preocupa con un compañero o compañera de trabajo, porque ha habido un conflicto o ha habido alguna pelea, la forma correcta de realizar esa pregunta sería cómo afrontar ese conflicto con esa persona en el trabajo. En lugar de realizar una consulta general, ¿cómo me va a ir en el trabajo? O ¿cómo me va a ir en el trabajo? Hay que enfocar la pregunta o la cuestión a una situación concreta o a un hecho concreto. También hay que tener en cuenta una cuestión muy importante y es que el I Ching no es religión, es filosofía. Y esto es muy importante, hay que comprenderlo. Es uno de los libros de filosofía trascendental más importantes de la cultura china. Está vinculado al taoísmo, también al budismo, también al confucianismo, pero no es religión, es filosofía. Aún así, es conveniente realizar la consulta en un sitio en el que normalmente haya algún símbolo religioso, si eres religioso, como algún pequeño Buda, o si eres cristiano, pues algún crucifijo, o si, bueno, los símbolos de cada uno que tenga con su religión. En todo caso, debe de ser un lugar tranquilo y se debe realizar la consulta en estado de relajación. Si hay una cuestión que te preocupa mucho, deberás dejarla para otro momento en el que estés más tranquilo o más tranquila. Tendrás que estar concentrado y la actitud es como si fueses a rezar o a meditar, es decir, un estado de relajación y de meditación, de serenidad y de cierta solemnidad. Luego también hay una cuestión bastante interesante en cuanto al buen presagio o mal presagio de las líneas. Como hay 6 líneas, hay unas líneas yin y otras líneas yang. Las líneas yang
corresponden a la línea 1, 3 y 5. Y las líneas yin corresponden a las líneas 2, 4 y 6. Por lo tanto, cuando se realiza una consulta, las líneas que estén en su sitio correcto, por así decir, serán líneas con un buen presagio. Será una buena señal. En cambio, si hay una línea yin en el sitio donde debería de haber una línea yang, aquí deberemos de prestar atención. También hay una cuestión interesante en cuanto a la estructura del hexagrama, ya que podemos identificar pasado, presente y futuro. Las dos líneas primeras, la 1 y la 2, que serían las dos líneas inferiores, corresponderían al pasado. La línea 3 y 4, que son las centrales, corresponderían al presente. Y las líneas que nos estarían dando el oráculo o la predicción serían las líneas superiores y corresponderían al futuro. Para que el I Ching funcione o cumpla, digamos, con su objetivo, que es el de mejorar en la vida y de obtener herramientas para la mejora personal y el crecimiento personal, debemos de prestar atención a la interpretación, leer el hexagrama, extraer el conocimiento y aplicar esos consejos que nos está dando el I Ching a nuestro día a día, a nuestra práctica diaria. Si por ejemplo el I Ching te está recomendando que practiques el desapego, lo debes de poner a la práctica para que ese consejo dé su fruto. Solamente con la consulta, leerlo y comprender lo que pasa, no serviría de nada. Lo que nos estaría empujando hacia adelante y hacia el cambio y la mejora sería introducir esos cambios en nuestros hábitos y en nuestra vida. Así que nada, espero que te haya resultado útil e interesante. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.